Bienvenidos amigos. En esta ocasión vamos a platicar un amigo que ustedes ya conocen porque ya lo han visto aquí en el canal, el señor Eleazar Espinosa de los Monteros, con quien vamos a tratar dos temas muy importantes de actualidad y que de verdad sé que a todos los que hagan favor de ver este video les va a interesar. Vamos a hablar en primer lugar sobre el proyecto que trae Morena de impulsar una nueva constitución en nuestro país. Pero antes que nada le doy la bienvenida. Eleazar, muchas gracias por aceptar esta invitación nuevamente. A la gente le ha gustado mucho, le ha servido mucho la entrevista anterior y bueno, yo creo que este tema nos va a... Pues tú vas a ayudar a la gente a aclararle este asunto, ¿no? Pues vamos a ayudarles, Miguel, en lo que podamos, porque no somos unos expertos, pero te agradezco mucho la invitación, gracias a tu auditorio, un saludo. Y sí creo que es un tema muy importante esto de la nueva reforma que quieren hacer en la Constitución. Bueno, más que reforma, lo que impulsa Morena, y eso lo ha dicho Claudia Sheinbaum, o sea, no estamos aquí hablando por hablar, sino ha sido declaraciones que ella ha hecho directamente. Ella está impulsando la idea de si gana y tiene el suficiente control de las cámaras, van a impulsar una nueva constitución. No reformas constitucionales que han venido desde la última constitución que tenemos vigente, que es la de 1917, hasta ahorita pues han hecho muchos remiendos a la constitución, ¿no? Eso es una cosa. Esto es una nueva constitución, pero hay que contarle a la gente un poquito así, de manera breve, los antecedentes de cada vez que hemos tenido una nueva constitución. La primera oficial que tuvimos en México fue en 1814, cuando Morelos redactó en Apatzingán la primera constitución en el contexto de una guerra civil muy sangrienta que era la Guerra de Independencia. La segunda constitución fue en 1824 en el contexto de otra nueva agitación política posterior a la independencia, cuando asesinan a Agustín de Iturbide y se provoca una nueva revuelta, ¿no? Luego viene la tercera constitución, la de 1857, impulsada por Juárez y los liberales, que fue las leyes de reforma que provocó una guerra civil. Y luego viene la cuarta constitución, que es la que tenemos actualmente, que es la de 1917, en medio de la Revolución Mexicana, también otra guerra civil muy cruenta. Entonces, hay cuatro antecedentes de que las cuatro constituciones que hemos tenido han estado manchadas de sangre, las cuatro. O sea, ¿qué significa? Que esta quinta constitución que quisiera impulsar Morena también posiblemente va a provocar una nueva estallido social y una revuelta cívica que puede derivar en una guerra intestina, una guerra civil, una revolución, y también estaría manchada de sangre. Por eso es tan importante que la gente entienda y se concientice del peligro que hay de este proyecto. Y para muestra vamos a tocar algunos artículos. Aquí están viendo en la pantalla la liga donde pueden ver y leer completo el documento del proyecto de constitución, para que no crean que estamos aquí inventando cosas. O sea, los artículos que vamos a citar, ustedes en esta liga que están viendo aquí en la pantalla, pueden entrar y van a buscarlos para que vean que lo que vamos a leer es literal exactamente el texto que presentaron. De este segundo piso de la cuarta transformación, ¿no? Así como es. lo están presentando. Exactamente. Con un tema de modernidad y de mejorías, pero en la verdad es un engaño. Una vez más es otra trampa y es muy importante porque hemos dado una repasada muy sencilla, o así por decirlo así, de esta nueva constitución, y de veras, amigos, trae temas y puntos muy alarmantes. Así es, exactamente. Fuertes. Esta constitución se presentó y se aprobó por el Congreso Nacional Constituyente, que no era un organismo realmente legal, ¿no? Así es. Se aprobó el 24 de octubre del 2020, o sea, hace 3 años y medio. ¿Que se ha contenido? Pues sí, porque no se ha aprobado por el Congreso. Así es. ¿Por qué? Pues porque es una iniciativa de Morena que, como no tenían la mayoría, pues no ha prosperado. Por eso, si Claudia consigue la presidencia y la mayoría, la van a poner ya como nuestra nueva constitución. Así es. Entonces, vamos a remitirnos. El primer artículo que te quiero comentar es el artículo 61, de los muchos que hay, ¿no? Así es. Es sobre la responsabilidad reproductiva. Esto tiene que ver con la sexualidad, básicamente, ¿no? Específicamente con el tema del aborto, nada más que lo ponen con un lenguaje que no sea tan controversial, ¿no? Para que la gente no le ni tan brinque, agresivo, ¿no? Exactamente. Ni tan claro. Pues. Responsabilidad reproductiva parece algo pues muy positivo, ¿no? El artículo dice: toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento en la procreación de sus hijos.
Y luego esta parte es importante, el autogobierno popular, que es la manera en la que la Constitución define a un ente que supuestamente es el pueblo, pero que realmente no es todo el pueblo, como ya sabemos, ¿no? Bueno, el autogobierno popular promueve la prevención y el cuidado del embarazo al mismo tiempo que atiende gratuitamente y con la más alta calidad de servicio médico y psicológico en hospitales especializados los casos en que una mujer por sí misma y sin coacciones de ninguna índole decida interrumpir su embarazo antes de la 12ª semana de gestación sin ningún tipo de sanción para la mujer, para su pareja o para el personal de salud que, estando debidamente acreditado, para ello realice dicha interrupción. Esto en resumen, o sea, realmente el extracto es que el aborto no solo será despenalizado, sino promovido y facilitado por el gobierno. Totalmente, y facilitado para poner todas las facilidades para que la persona, depende del ánimo que esté, tome una decisión alocada o por medio de alguna recomendación de alguna persona. O sea, está muy endeble en el sentido de que muy vulnerable en el sentido emocional de la persona, de la psicología, del momento, y entonces no tengas la libertad de llevar algo catastrófico como es la muerte de un inocente, ¿no? de tu bebé. Entonces, pues estas facilidades pues son muy riesgosas porque no están hablando ni siquiera si la persona está apta para ejercer en ese momento el aborto, en qué estado se encuentra, en qué lugares. O sea, simplemente están dando una libertad irresponsable, ¿no? Sí, pero además, como siempre ha sido el tema de discusión en este asunto, pues es que nadie considera, cuando menos en esta Constitución no se le está concediendo ningún derecho a esa vida que ya está gestada, aunque no ha nacido, pero ya vive. Así es. Es decir, es un ser que está vivo, que tiene cromosomas y un ADN diferente al de su mamá, y incluso podría morirse la mamá y el bebé podría seguir vivo. ¿Eso qué significa? Que no es una parte del cuerpo de la mamá, como se dice. Sí, que decida sobre su cuerpo. Bueno, pues sobre su cuerpo es una pierna, un brazo, que se saque un ojo. Ese es su cuerpo de la mamá. Esto no es parte de su cuerpo. Está dentro de su cuerpo, pero no es parte de su cuerpo. Así es. Entonces, esto es algo importante porque en esta Constitución simplemente no se le toma absolutamente nada en cuenta al derecho que tiene ese ser que ya vive, pero que no tiene ningún derecho, ¿no? Así es, facilitar las cosas para que esta irresponsabilidad o amenaza supuesta o lo que sea, pero también, como tú bien dices, poner el riesgo de las dos vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una iniciativa que quieren hacer ley, pues muy, muy grave. En primera, porque durante décadas hemos estado peleando el tema del aborto, del derecho a la vida, de que no es su propio cuerpo, y ahora pues quieren no solamente, sino facilitar hasta el 12ª semana de gestación, lo cual es muy grave, ¿no? Sí, porque además tú le pones un límite que después se va ampliando, ¿no? Sí, claro. Si son 12, ¿por qué no 13? Y si son 13, ¿por qué no 20? Y si son 20, ¿por qué no las 40, no? Así es. Y después, como en algunos países ya se está proponiendo el aborto extrauterino, es decir, ya el bebé ya nació, pues hay que matarlo, no importa. Entonces tú dices, oye, eso es un asesinato dentro del vientre o fuera del vientre, no importa. Pero acá tú dices, bueno, pues de todos modos, pues tiene un día y después lo vas subiendo, ¿no? Bueno, si tiene una semana, tiene un mes, pues también lo podemos extender ese tiempo de gracia, entre comillas, para matarlo, ¿no? Sin que haya responsabilidad. Y que hay una total inducción o alternativa que está dando este intento de ley que quieren hacer, porque no hay otras normas preventivas, por ejemplo, no hay opciones a eso. Claro. ¿No? Entonces ya te están induciendo te facilitan todo. Te facilitan todo, induciendo incluso a costo del Estado, sí, por supuesto, ¿no? Claro. Y entonces es una forma de inducción para irlo logrando y irlo convenciendo, pero pues estamos hablando de una ley de muerte. Claro, por supuesto. Ese es uno de los puntos, ¿verdad? Así es, les repito, es el artículo 61. Vamos a pasar al artículo 83, que habla sobre la educación laica garantizada. Yo creo que es importante este tema también. Totalmente. La libertad de creencia y de pensamiento, la educación debe ser laica y antidogmática. Por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina o creencia religiosa. A ver, fíjate, orientándose con base en las ciencias en sus diferentes enfoques, luchará contra la ignorancia y sus efectos, lo cual parece
pues muy loable, ¿no? Las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Ahí es donde viene la inyección del veneno. Esto lo que significa realmente es que la aclaración es, hay que hacer una distinción muy importante porque durante varios siglos se ha ejercido una educación laica, que quiere decir anticlerical. Así es. Porque muchas veces, o sea, el significado laico, entre comillas, es neutro, bueno, se asume como neutro, pero realmente es anticlerical, no es que sea neutro. Bueno, pero aquí ya se agrega, en este capítulo, el pensamiento antidogmático, que es aquel que obliga a que se rechacen los principios y verdades morales de la fe que cada uno cree libremente. O sea, no solamente es el formato masónico que se ha impulsado en las constituciones, sobre todo desde 1857, aunque ya venía algo en la del 24, porque la única que sí reconoció la religión católica como la religión oficial era la de Morelos. Pues él, siendo sacerdote, pues él sí reconoció que la única iglesia permitida y a la cual el gobierno que él quería encabezar pues iba a aceptar era la católica, pero a partir del 24, que ya eran masones los que redactaron las constituciones, siempre se ha ido avanzando en el tema antirreligioso, ¿no? Anticlerical. Entonces aquí ya viene muy descarado. Así es. Y es que justamente ahorita que estás hablando de la redacción de sus artículos y que mencionas a los masones, pues es el estilo puro de ellos. Hablar con terminología que se escucha bien, que parece un bienestar, que parece un bien común, pero en realidad es un engaño. O sea, es un juego de palabras, de confundir a la razón, al entendimiento, y termina siempre con una fechoría. Exacto. ¿No? O sea, siempre es una fechoría, pero entonces, de una forma, dirían por ahí, romántica, ¿no? Lo dice, una forma que se oiga, que se escuche bien, que sea afable, etcétera, etcétera, para llevarnos un engaño. Claro. Y eso se llama trampa, ¿no? Así es. Tal cual. Y en el tema de la educación, pues justamente es tener el control absoluto de la educación, que no sea dogmática, para hacerla a un lado totalmente. Y entonces, ¿hacia quién la va a dirigir? ¿El Estado? El Estado va a tener control absoluto en esta parte de la educación, que es lo que se está proponiendo. Y esta nos lleva a otro punto, el otro punto que te lleva, si el Estado quiere tener la educación, también quiere quitar la patria potestad. Claro. ¿Verdad? Para tener totalmente dominada la conciencia, la razón, la inteligencia, la libertad de las personas. Entonces, son datos que te dan una cara visible de una parte de ella, pero en realidad te están llevando a otro fondo muchísimo más profundo, del cual es muy complicado. Entonces, tener el dominio de la conciencia, por medio de la educación de la conciencia de las personas, de su inteligencia, de sus conocimientos, pues es algo gravísimo, ¿no? Claro. Y entonces, y haciendo ver todo lo que está fuera de eso, de lo que ellos proponen, es malo, es anticuado, es obsoleto, es escaso, o sea, y no sé qué otras cosas le pueden señalar, ¿no? Además, yo creo que nos sirve como antecedente muy claro y muy reciente este esperpento que presentaron de la nueva escuela mexicana, sí, que está, pues digamos, ejemplificada en los nuevos libros de texto, porque la gente que redactó esas mamarrachadas son las que van a hacer este proyecto educativo. Así es. Que ni son mexicanos, ¿sabías? Sí, pues unos son cubanos, otros venezolanos, otros españoles de la izquierda radical, ¿no? Sí. Que además aborrecen pues nuestros orígenes, ¿no? Tanto mestizos como católicos, hispanos, ¿no? Como cultura y civilización. Sí, sí. Y nos han querido reescribir nuestro origen, nuestra historia, y bueno, pues ahí están los resultados. Estamos en el último lugar de los países que se registraron de la OCDE en aprovechamiento en educación, en matemáticas, en ciencias, o sea, en todos los rubros que se pueden medir y calificar, estamos en el sótano. Hemos retrocedido el nivel educativo en este sexenio durante varios años, que ya veníamos con problemas, por supuesto. Sí, claro. Pero esto ha sido lo peor. Entonces, imagínate, eso ahora llevado a una ley donde todas las escuelas y, como tú bien dices, los padres de familia se tengan que someter, porque si es la Constitución, la tienes que obedecer. Y además hay otro artículo que, digo, para ir por, vamos, son muchísimos artículos, hay otro artículo donde también somete a los colegios, sí, a que se apeguen a esta ley, porque si no tendrán penalizaciones o multas muy fuertes, ¿no? Y van creciendo esas opresiones. Ese artículo que tú te refieres, perdón, sí, es el artículo 91 que habla sobre escuelas particulares y la sociedad civil, porque les van a quitar esa idea. Ahora, esto también va
afectar a las universidades. Esto no solamente es una cuestión de la primaria o la secundaria, porque va en contra de la libertad de cátedra, ¿no? O sea, donde ellos te van a decir qué es lo que tienes que enseñar y cómo lo vas a enseñar. ¿Y hasta dónde? Y hasta dónde, ¿no? Exactamente. Y eso es muy peligroso porque vienen dentro de las penalizaciones, vienen quitar el permiso y el registro del colegio, que no se someta a esas imposiciones de este Estado, ¿no? Entonces, si tú tienes un kinder o un colegio, una primaria, secundaria y a lo mejor universidad, tienes que cumplir al 100% lo que te está delineando el Estado y apegarte al 100%. Si no, corres el riesgo de quitarte tu concesión y tu escuela, del nivel que sea. La matrícula, entonces pues puedes dar clases, pero no van a tener reconocimiento. O sea, es como si pues tú le das clases a tus hijos en tu casa, lo cual está muy bien, pero la autoridad no te lo va a reconocer. Va a decir, pues para mí no han cursado nada, aunque tú presentes un examen y lo apruebes. Ellos te van a decir, pues aquí no tiene validez, que afecta, ¿no?, a los colegios que tienen toda una tradición, toda una historia, que tienen muchísimos años y que a lo mejor son de instituciones de cualquier índole religiosa, lo que sea, o simplemente de una empresa, de una familia, pues con eso te lo quitan. Claro. En un tris, ¿verdad? Así es. Bueno, luego vamos a pasar ahora a este tema que también creo que a la gente le interesa mucho, que es el de la propiedad privada, porque es otra de las cosas que atenta esta nueva Constitución. En el artículo 139 habla sobre las concesiones de propiedad habitacional y dice: todos los mexicanos tienen derecho a ser titulares de las concesiones de propiedad de una casa habitación, de manera individual o compartida, considerando al menos 40 metros cuadrados por habitante, sean niños o personas adultas. Todas las casas y departamentos habitacionales en uso serán asignados como concesión de propiedad a sus usuarios con antigüedad mayor a 1 año. Déjame hacer una pausa aquí. La palabra clave de todo esto es concesión. Así es. Esa es la palabra clave, porque están sustituyendo propiedad por concesión. O sea, en palabras simples, no es tu propiedad, es una concesión, es un préstamo del Estado. Es ahora propiedad del Estado que te concesiona, te permite usarlo, te permite habitarlo, pero es mío. Y en el momento, como es mío, en el momento que yo quiera, pues te lo voy a quitar. Pero ojo, pero además, si tú tienes una casa amplia, también te reduce esa concesión únicamente a 40 metros cuadrados. Luego dice, exactamente, las propiedades de terrenos, casas, construcciones y todo tipo de inmuebles previas a la entrada en vigencia de esta Constitución son válidas como concesiones de propiedad. O sea, esa es la palabra clave. Se sustituye propiedad por concesión. Por concesión. Los bienes inmuebles dejan de ser propiedad privada, ya no eres el dueño de tus bienes, pasan a ser propiedad del gobierno. O sea, esto que estamos leyendo, este resumen, no lo dice la Constitución, esa es la traducción de las trampas que ponen, para que la gente no le quede en duda de lo que significa. Significa que solo te son prestadas por un tiempo determinado para su aprovechamiento, siempre a expensas de la voluntad del gobierno, y que todas las concesiones se adjudicarán a la persona que lo haya habitado por lo menos 1 año, es decir, que solo puedes poseer el bien en el que habitas ni uno más, y especifican que solo tenemos derecho a 40 metros cuadrados por habitante. Por lo tanto, se te expropiarán todos los bienes extras que tengas porque el gobierno considera que no los necesitas. El artículo es el 139. 139. Es muy importante porque, y qué bueno que vas a poner la liga en tus redes, Miguel, porque tienen que validar todo esto que estamos diciendo. Sí. Estamos haciendo un compendio de ese trabajo, de unos cuantos artículos propuestos en esta supuesta nueva Constitución que quieren proponer, de esto que Claudia Sheinbaum nos está anunciando, que va a ser para el segundo piso de la cuarta transformación. No es que quieran proponer, ya está propuesta, más bien que van a imponer. Está detenida. Si se los permitimos. Así es. Si se pierden las cámaras, ¿no? Si se pierde la presidencia, se pierden las cámaras, esto no, ya no nos van a pedir, esto sí no se va a someter a una consulta popular, esto se va a imponer y se acabó. Así es. Entonces es muy peligroso que estamos haciendo ese estudio porque pues queremos ver los riesgos, pero tú lo puedes validar en la liga que seguramente Miguel va a sacar. Y sí, justamente es decir, te remite a que no es tu propiedad
ya no es tu propiedad, es una concesión, algo prestado por el gobierno, a disposición del gobierno tiempo que él quiera, cuando él lo quiera, y incluso le puede poner fechas límites. Y hay otro también donde dice más adelante, donde tampoco es cederable. Tu propiedad no puede quedar en tus hijos o en tu familia. También te limita a 40 metros cuadrados, es decir, si tu casa es amplia y tienes 200 metros... Esto al que te refieres es el siguiente artículo, es el 140. Perdón por adelantar. No, está bien. Perdón. Y esos 40 metros que te está dando permiso de concesión, si tu casa es una casa amplia como las de antes, como en la que estamos, que es un patio amplio y demás, pues después el gobierno va a llegar, como en Cuba, te va a decir, oye, ahí caben otras 3, 4 familias más en lo que era tu propiedad. ¿Sí me explico? Sí, la gravedad, esto es comunismo. Sí, totalmente. Totalitario, ¿no? Es pues hacer una comuna literalmente, ¿no? Así es. Donde tú ya no te van a pedir, o sea, no es como ahorita que tú dices, bueno, tengo una propiedad que no estoy habitando, pues la puedo rentar como Airbnb, la puedo rentar para lo que yo quiera, se la puedo prestar o simplemente tenerla vacía, o sea, yo decido qué hago con esa propiedad. Pero ahora el gobierno va a decidir qué vas a hacer. Eso es el comunismo, donde tú pierdes la capacidad de decidir sobre tu persona, sobre tus intereses y sobre tus propiedades. Y es el gobierno el que dice qué se tiene que hacer con todo eso. Y sobre tus herencias. Y sobre tus herencias, que es el siguiente artículo, que es el 140. Concesiones de propiedad para empresas e instituciones. Las concesiones de propiedad de inmuebles para empresas o instituciones son asignadas por tiempo indefinido. Asignadas por tiempo indefinido a personas, colectivos o cooperativas que las compren. O sea, fíjate, la compras, o sea, vas a pagar el valor, pero igual es una concesión. O sea, bueno. Pero en caso de fallecimiento, sus descendientes o familiares no tendrán derecho sobre el inmueble. Si el titular de una empresa o institución fallece, la concesión de la propiedad podrá ser reasignada a quienes colaboren en la empresa o institución. O sea... Pero me da risa, no deberías dar risa, es el artículo 140. 140. Hay que mencionar para que lo puedan validar, 140. No solamente es una concesión tu propiedad, pasaría a ser una concesión. No solamente no la puedes heredar, el Estado va a decidir qué hacer con ella o a quién dársela. Claro. ¿No? Pero también tu negocio, también tu empresa. Y más adelante va a decir que la empresa pasa a ser un empleado de la empresa. Es decir, la empresa tiene que seguir caminando, seguir generando, pero tú, ¿qué crees? Ya no eres dueño, vas a ser empleado. Porque todo me imagino que va a quedar igual sometido a pues hacer una concesión en favor del Estado, ¿no? Así es, claro, por supuesto. El artículo 176 habla sobre créditos y deudas de los trabajadores. Los créditos a favor de los trabajadores por salarios o sueldos devengados en el último año y por las indemnizaciones que les correspondan tendrán preferencia sobre otro crédito. O sea que los empleados asalariados tienen más derecho a solicitar créditos que tú como empresa. Así es. Pero tú dices, oye, yo quiero mejorar las condiciones de vida de mis empleados, por lo tanto necesito un crédito que puedes pedirlo en una institución privada o pública, y el gobierno te dice, no, yo prefiero prestarle 3,000 pesos que me está pidiendo tu empleado a prestarte a ti 3 millones. No importa que con esos 3 tú vas a mejorar el nivel de vida de 10 trabajadores. Con esos 3,000 nada más se mejora momentáneamente para una compra inmediata, pues el de uno. Que eso es un sistema totalmente populista, porque se oye bien para el trabajador, dirán, qué bueno que ahora nos van a prestar y nos van a privilegiar contra el patrón, ¿no? Como vulgarmente se puede expresar, pero pues no es lo mismo que te presten 3,000 pesos para terminar de pagar tu televisión, ¿no? Tu pantallota, claro, a una empresa que tiene la obligación de generar, de crecer, de modernizar el maquinaria, de contratar a más gente, más vehículos, para un crecimiento, para al final del día dar mejor trabajo a más personas. O sea, es toda una cuestión totalmente distinta de lo que es el inversionista, lo que es la inversión, para ser un generador sólido, solvente, con fuerza, y de ahí ir creciendo de una forma pues paulatina, e incluso abrir sucursales, o vete a saber, depende del negocio, la empresa. Y muy diferente a que le digan al empresario, no, a ti ya no va a haber prestaciones, no te vamos a privilegiar en esta parte, pero ¿qué crees? Pero sí a tus empleados, ¿no?
a tus empleados para que tengan el bienestar, ¿no? Pero además esto, porque yo creo que habrá más de una persona que piense que esto que estamos haciendo es exagerado, por eso aparece aquí la liga para que lo vean. Pero si creen que esto es exagerado, que no se van a atrever a hacerlo, ya lo hicieron en la pandemia. El gobierno le dio créditos, entre comillas, de 25,000 pesos a negocios y no le quiso dar ningún tipo de apoyo a empresas que tenían cientos de empleados, porque decían, no, pues ellos que se rasquen con sus propias uñas, a mí no me interesa, solamente le vamos a prestar 25,000 pesos para que paguen algunas obligaciones. Entonces, cientos o miles de empresas quebraron en el tiempo de la pandemia porque no hubo el respaldo que otros gobiernos en todo el mundo, incluyendo en los Estados Unidos, le dio a las empresas para salvar las fuentes de empleo, ¿no? Así es, nos dejaron solos. Así es. Nos dejaron solos, sí privilegiaron o favorecieron a un pequeño sector de personas individual. Qué bueno que les dieron sus 25,000 pesos, pero no hubo ninguna concesión. Es más, se exigía mucho en aquel tiempo, Miguel, ¿te acuerdas? Que se bajara el costo de la luz, por ejemplo, que se bajara el costo de los servicios a las empresas, pues porque estaban muchas a puerta cerrada, las que podían trabajar a puerta cerrada y había otras que no podían trabajar, y no hubo ni siquiera una sola iniciativa, ningún interés del gobierno para apoyar a las empresas, ¿no? Ahora, si creen que esto no es posible, que no es real, aparte de estos artículos que simplemente les mencionamos como ejemplo, son botones de muestra, pero ustedes pueden consultar todos los demás aquí en la liga que están viendo en la pantalla. Hay además artículos transitorios que también tienen una gran importancia. Así es. El primero de los artículos transitorios es el rechazo al capitalismo, al presidencialismo y al sistema electoral previos. Con rechazo al capitalismo se refieren a rechazar la libre iniciativa individual y empresarial, y vamos a perder la facultad de solucionar nuestras necesidades como emprendedores, empresarios o lo que seamos, ¿no? Comerciantes. No tendremos libertad para ofrecer soluciones a las necesidades de los demás. El rechazo al presidencialismo se refiere a rechazar a la autoridad como una figura sometida a la voluntad de los ciudadanos. Fíjate porque tú dices, no, pues sí, qué bueno, pues hemos padecido 5 años y medio de un presidencialismo absurdo como el de López, pues claro que estamos en contra de ello. No, aquí lo que significa es que el presidente ya no va a estar sometido a la voluntad popular, ¿no? O sea, es totalmente al revés. Y adoptar una autoridad que somete a los ciudadanos a su voluntad, que es la dictadura. Y con rechazo al sistema electoral previo se refiere a abandonar las elecciones populares libres que tenemos hoy. Fíjate, esto que tú mencionabas, el 11º artículo transitorio habla sobre la transformación gradual de empresas capitalistas en empresas cooperativistas. Así es. Esto es, las empresas capitalistas que gradualmente pasarán a ser empresas cooperativas, incrementando el porcentaje de reparto de utilidades para que en un máximo de 35 años el 100% sea distribuido entre los integrantes de la empresa en proporción al esfuerzo, experiencia, formación y el tiempo de trabajo que destinen en un año calendario. O sea, es la disolución de una empresa, porque no es lo mismo que tú como empresario quieras motivar a tus trabajadores y generar una fidelidad, por lo tanto emites una serie de acciones. Por ejemplo, tú tienes, una primera serie de acciones, que es la serie A, que es la de tu familia, y vas a emitir una segunda de acciones, una segunda emisión de acciones de B, digamos B, que sería como para tus trabajadores. Los haces parte hasta un nivel limitado y con ello tú los estás integrando, por lo tanto ellos se van a sentir ya parte de la empresa y van a generar una serie de... Eso es una cosa que tú, para motivarlos hasta cierto nivel. Y otra es que el gobierno te diga, a fuerza se las vas a entregar. Eso se llama acciones, y las acciones se ganan con el tiempo, con el esfuerzo, con los resultados, con tu trabajo. Eso se llaman acciones y hay empresas que tienen esa apertura para que tú como empleado que ya tienes un X número, que te hace una lealtad, y etcétera, etcétera, un buen desempeño, tengas unas acciones. Y a lo mejor no las compras, a lo mejor no te las venden, a lo mejor te las dan. Así es. O sea, así es. Pero muy diferente a que en el intervencionismo del gobierno, en las empresas privadas, entren y digan, no, de un tablazo, ya Miguel ya no es el dueño, sino ahora vamos a hacer una cooperativa, y si tú fuiste una persona dentro del empleo que funcionabas bien o funcionabas más o menos, o regular o mediocremente, o llegabas temprano o siempre llegaste tarde, el gobierno dice, en esta medida otra vez popular, vamos a hacer una cooperativa, él determina cuánto le da a cada quien,
porque esa es otra facultad que se está adjudicando. Así es. Entonces no quiere decir que les hable algo que se oye muy bonito, que te digan, entonces ahora ya no voy a ser empleado, voy a ser parte de ella. Y a lo mejor te ilusiona y dices, qué buen gobierno. Sí, pero no te estás haciendo con cuánto. ¿No? ¿Y sabes quién, cuánto sí, además, y cuánto sí le está quitando el empresario? Claro. ¿Y las utilidades a dónde se van a ir? Si ya hizo una intervención. Y además quienes van a acabar controlando las empresas, pues son los líderes sindicales de la empresa, que generalmente van a estar aliados al gobierno o al partido. Que son puestos por el gobierno. Exactamente. Por eso te digo, o sea, al final es una forma de introducir algo que se oye muy bueno, este estilo masónico, de algo que se vende muy bien, que se oye antojable, que es atractivo para ciertos sectores, pero que en la realidad no funciona. Pero es que además las cooperativas en general, como no, pues el dueño son todos y nadie, o sea, pues cada quien, entonces generalmente se convierten en negocios no muy productivos, porque ya no tienes una meta, porque no tienes que rendir cuentas, por una serie de cosas se va convirtiendo en una especie de burocracia semiprivada, donde supuestamente es una empresa particular, pero ya no tienes los incentivos ni las motivaciones para hacer más eficiente tu trabajo, pues porque a lo mejor ya no vas a tener ningún ascenso, porque pues, siendo una cooperativa, pues vas a estar sometido a la voluntad de... Entrado ese sistema burocrático como cooperativa, principalmente el daño mayor que se hace es que en el intervencionismo, el que lo intervino, que cuando es el caso del gobierno, no sabe cómo se hacen las cosas. Sí. Pone a su director, pone a su gerente, pone a su secretaria, pone a sus amigos, ¿no? A sus amiguis, ¿no? Pero ellos no saben cómo funciona la empresa. Entonces no solamente es un tema de incentivos, no es un tema de horarios, no ese es el tema es que muchas instituciones en la historia de México, cuando las toma el gobierno, las echa a perder. Claro. ¿Por qué? Porque no están los mejores ni están los expertos. Así es. Entonces, si tu empresa funciona de una forma que tú sabes cómo funciona, cuáles son tus proveedores, cuáles son tus líneas de producción, cuáles son tus procesos, cuál es la administración, cuál es tu bloque de ventas, cuál es tu margen de, por ejemplo, de selección de personal, todo eso. Cuando te hacen a un lado, ¿quién lo hace? El amigo del que te quitó. Claro. Por eso quiebran. Así y entonces se vuelven hasta que se acaban a la empresa. Pues. Entonces es una cooperativa con un privilegio a lo mejor para el trabajador, momentánea, efímera, claro. Porque no tiene las garantías de tener un proceso de crecimiento, no de crecimiento ni soñando, sino de establecerse, o sea, de tener un tiempo operativo sano durante X número de tiempo. Pero fíjate que además el tiempo que establecen aquí, que sea a más tardar a los 35 años, es un plazo que, fíjate, normalmente una empresa que funciona y que es un buen negocio, a los 20 años es cuando realmente da el brinco y se consolida bien, a los 25 años, es decir, en el momento en el que el fundador de esa empresa prácticamente está pasando la batuta a la siguiente generación. Es en el momento que el gobierno dice, venga para acá, porque aquí ya probaste que es una empresa que sí funciona, que sí produce, que es eficiente, y es cuando te la quieren quitar. No te dicen que al año, ¿por qué? Pues porque van a asumir una responsabilidad que van a decir, no, pues yo para qué quiero algo que no sé si va a funcionar o no. No, te están poniendo en un plazo en el que saben que esa empresa funciona. Ya está caminando. Está caminando y que está dando ganancias, ¿no? Sí, para que se la acaben en 5 años. Así es. No más, o sea, esos 25 años de éxito, de proceso. Porque aquí te ponen 35, pero ese es el límite. Sí. O sea, no tiene que ser los 35, sino puede ser antes, ¿no? Así es. Pero es cuando ya tú tienes una empresa que está... Y normalmente las grandes empresas en México, generalmente los que las fundan, pues las llevan a un nivel de consolidación, y los que hacen que se conviertan en corporaciones son la segunda generación. Y normalmente en el caso de México es una historia muy interesante, porque las empresas más poderosas, más famosas como Bimbo, Cemex, etcétera, algunas como el mismo Televisa cuando lo fue, son las tercera generación. Si te das cuenta, empezó el abuelo, luego se consolidó con los papás, y los que estuvo en la exposición ya detonación fue con los nietos, pero normalmente son las tres generaciones. Por lo menos un caso muy visible en empresas mexicanas, sí, ¿no? Como Corona y varias empresas de eso. Exactamente. Bueno, esto nada más es como para que ustedes tengan una idea,
Por eso era para nosotros tan importante que ustedes tuvieran este pantallazo, ¿no? Esta muestra de lo que intenta hacer Claudia Sheinbaum y Morena si llegan a consolidar una victoria electoral. Por eso, y con esto vamos a entrar a la segunda parte de este tema que queríamos hablar, que ya es la parte final, pero es la más importante, que es para qué podemos hacer, cómo podemos evitar que toda esta locura que acabamos de mostrar simplemente como un botón de ejemplo, cómo podemos evitarlo. Y eso es ejerciendo, para empezar, nuestro derecho al voto el próximo 2 de junio. Pero no solamente es ejercerlo, sino cómo ejercerlo. Porque ahorita tenemos una disyuntiva sobre ejercer o no un voto útil. Sobre todo en Jalisco. O sea, ¿cómo potencializas tu voto? Porque tú puedes ir a votar por un candidato que sabes que no va a ganar, o sea, porque en todo el panorama pues uno dice, bueno, yo veo que no tiene posibilidades, pero por fidelidad vas a votar por él. Pues está bien, pero es como si tú le disparas, tienes una sola bala y tiras al aire, pues es una decisión, pero si te estás muriendo de hambre y necesitas cazar algo, pues le tienes que apuntar a la presa, no puedes tirarlo al aire, a ver si cayendo la bala, a ver si le pega, pues no. Aquí el asunto es que tenemos que ser muy eficientes, y es de lo que quiero que nos comentes, por favor. O sea, cómo ejercer un voto bien pensado, un voto útil aquí en Jalisco y a nivel nacional, y sobre todo, porque un tema es el de Xóchitl. Ok, la gente que va a votar por ella ya lo decidió y está muy bien. Hay otros que lo dudan, pero cuando menos, si están dudando o no, pero lo que sí les pedimos es que voten para un congreso que sea totalmente de la alianza, específicamente de los partidos que sí nos garantizan una verdadera oposición, en el peor de los casos que ganara Claudia, que yo espero que no sea el caso, pero hay que prever todos los escenarios, ¿no? Entonces, quiero que nos platiques sobre esto, lo que es el voto útil. Sí, muchas gracias, cómo Miguel. Ejercerlo. Gracias, Miguel. Mira, principalmente de este escenario que estamos hablando como pie, por eso empezamos el programa con estas, que yo le agradezco mucho a mi hijo Aarón Espinosa Monteros, que nos haya ayudado con este trabajo, este análisis, porque queremos mostrar un poquito, queremos darles una idea de las amenazas tremendas que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Con esta, si gana Morena y este seguimiento al segundo piso de la Cuarta Transformación, pues es esta nueva Constitución. Ahorita seguramente nuestros amigos quedaron sorprendidos, espantados y demás por estos artículos que acabas de leernos, muy amablemente. ¿Y qué podemos hacer para no llegar a esto, a ese destrozo, ese escenario desastroso en nuestro país? Creo yo, a mi punto de vista y el termómetro que tengo yo en base a lo que estoy viendo en los estados, salvo la opinión de nuestros amigos y la tuya, creo yo que Xóchitl tiene muy buenas oportunidades de ganar. Sin embargo, y siento en el termómetro y lo siento en las calles porque también lo hemos ido palpando, platicando con gente, y siento que hay gente que está espantada por esta situación de este gobierno, por todo lo que está pasando, por todo lo que ha hecho en este sexenio, con todo lo que se ha quitado. Y entonces mucha gente sí lo ve como esperanza y te dice, ojalá que sí gane porque queremos salvar a México. Pues qué bueno que haya gente, un bloque importante que quiere que Xóchitl quede para tener esta alternativa de esperanza y poder cambiar las cosas. Pero es muy fácil, amigos. Si Xóchitl gana, ella sola no va a poder hacer nada. Necesita, sí o sí, de tener una Cámara fuerte, una Cámara robusta, para que le apruebe y la deje trabajar, así de simple, ¿no? Ese es el primer objetivo de por qué ganar las cámaras. El segundo objetivo de por qué ganar las cámaras es porque no estamos ciertos, Miguel, que este presidente lo reconozca, y tú lo has dicho en varios programas, y reconozca la derrota. Así es. Va a ser difícil que la reconozca porque no la ha reconocido nunca, ¿no? Así es. Empezar como primer principio. Pero si no lo reconoce y nos vamos a otros instrumentos legales, incluso internacionales, lo que sí tenemos que tener en la bolsa, Miguel, son las cámaras. Y en un tercer escenario, el más desastroso que pueda haber, es que si no llegase o no le aceptan el triunfo a Xóchitl o ganó Claudia o como guste y mandes, también tenemos que tener necesariamente sí o sí las cámaras. Entonces son tres escenarios el por qué tener las cámaras. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para ganar las cámaras? Tenemos que fijarnos en el Congreso, quién tiene la mayor oposición en el Congreso actualmente. Entonces, el otro día hablábamos de que por mayor oposición nos referimos al mayor número, ¿no? Al mayor número de diputados que tienen las cámaras, y entonces tenemos que ver quién es el que tiene ese mayor contrapeso. La oposición en el Frente Amplio por México, Fuerza y Corazón por México, son 198 diputados. El otro día me preguntabas cuántos eran, por ejemplo, del PAN. El PAN tiene 115, haciendo la corrección de la vez pasada.
Bueno, tienen 198 diputados. Para tener la mayoría simple en el Congreso se ocupan 251. Es decir, la oposición... Faltan 53, ¿no? Faltan 53. La oposición tiene que mantener los que tiene, los 198, más 53. No es mucho. No. O sea, en principio no se ve tan fuerte. Entonces, ¿qué se necesita para mantenerlos y darle 53 diputados más para que sean 251? Y así se tiene la Cámara simple y de esta forma ya no pasan las leyes nada más así, por decir. En Jalisco vemos un problema particular muy grave, porque somos creo que de los poquitos estados, si no creo que el único, que tenemos 3 poderes peleando de partidos políticos, están peleando, que es Morena, Movimiento Ciudadano, que es el poder actual, y el Frente Amplio por México. Entonces, en el caso del Movimiento Ciudadano, que están peleando el voto, y que el voto útil, y que cómo votar, y que el voto inteligente, y sabe qué tanto le están poniendo, resulta que MC tiene en la Cámara un diminuto 5%, es decir, 28 diputados, que para 251 pues falta toda una historia. ¿Verdad? De tal suerte que en el caso de Jalisco, y hablando de las cámaras en el tema federal... Esos 28... No sé en qué proporción, pero yo creo que la mayoría fueron aportados por Jalisco, ¿no? No, los 28 de MC, o sea, MC en Jalisco, ahorita estoy hablando en Jalisco, Jalisco tiene diputados de MC 28. Correcto. En la Cámara, ¿no? Okay. Pero pues no tiene prácticamente Nuevo León, o sea, representan el 5%. Por eso digo, el grueso de los diputados federales que tiene MC a nivel nacional, por no decir que todos, son de Jalisco. Por no decir que todos, y esos representan en las cámaras el 5%, ¿no? Entonces, 28 diputados que tienen las cámaras MC, pues le faltan todo un universo para llegar a 251, ¿no? Por eso cuando nos hablan en Jalisco y dicen, vota por MC y vota naranja, y que porque es la mejor opción, que porque es el gobierno, que porque el gobierno necesita ser fuerte, y una serie de mentiras que nos están diciendo, la verdad es que no sirve para nada ese 5%, porque los señores no se quisieron sumar al proyecto de una oposición real, que es el Frente Amplio por México, ¿no? Entonces, es decir, si nosotros en Jalisco, hablando en las cámaras federales y senadurías, queremos aprovechar mejor nuestro disparo, nuestro voto, esa única bala, por decir, tiene que ser con el partido que representa o el bloque de oposición más fuerte, que es el Frente Amplio por México. No hay duda de eso, o sea, es decir, el Frente Amplio por México tiene muchísimas posibilidades de llegar a esos 52 a nivel nacional diputados federales para quitar la Cámara simple, y el otro partido, MC, no tiene ni media posibilidad. No le suma, pero sí le resta mucho, porque son 28 diputaciones, que para esas 52, pues sí es bastante representativo. Si lo ves al revés, 28 contra las 151 que necesita, pues no tiene ningún sentido. Claro. Entonces, hablando de estos disparos de votación, y ese mismo caso con las cámaras, el Frente Amplio por México es el que tiene la mejor opción para también tomar en la Cámara de Senadores, que está compuesta por 128, no sé si me expresé, quedó claro lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, en Jalisco tenemos desafortunadamente esa cuestión de confusión. La gente, por un lado, dice, quiero que gane Xóchitl. Pues si quieres que gane Xóchitl, pues dale las ayudas con las cámaras. Claro. Si quieres que haya contrapeso en el gobierno, que quede, y que sea un gobierno con pluralidad, da tu voto por las cámaras, y en este caso por el Frente Amplio por México. Y es un tema aritmético, Miguel, como lo decíamos la vez pasada. En esto pues no debe haber confusión. Habrá muchos argumentos, habrá muchas mentiras, habrá muchas trampas, habrá muchos por ahí que se dicen politólogos y expertos y sabios y que tienen la razón y la verdad siempre. Pero esto es 2 más 2, o sea, los números no dan, ¿no? De 28 a 50 faltan muchísimos, de 198 a 251 no son tantos, y los únicos que tienen oportunidad es el Frente Amplio. Así es. ¿No? Sí, es importante que la gente lo entienda, porque la mitad del voto, o sea, la mitad de la votación, aunque parezca exagerado, pues la mitad es la presidencia y la otra mitad es la Cámara. En el caso de Jalisco, pues vamos a elegir gobernador, presidente municipal, diputados locales, pero me refiero al tema nacional, ¿no? Entonces, tan importante es ejercer el voto por el presidente como por las cámaras. O sea, no basta simplemente ir a votar por Xóchitl, hay que votar por los diputados. Y no basta solamente votar por los diputados, pero si la gente llegara a tener alguna duda de decir, no, es que no me convence Xóchitl, porque es muy respetable, ¿no? Bueno, pues vayan a ejercer su voto al menos por los diputados de la Alianza, y yo en particular diría que los de Acción Nacional, porque
potencializan este voto, precisamente, porque es mucho más fácil obtener lo poquito que falta que buscar en otro partido de oposición, no voy a poner nombres, el que sea, pues a lo mejor tienes 10 pues, y necesitas 251, pues imagínate cuántos te faltan, ¿no? O sea, es más fácil decir, bueno, me faltan 53, así me faltan 240, ¿no? Pues sí, ¿de dónde los vas a sacar, no? O sea, simplemente no es lógico. Entonces, ojalá que la gente sí, con todo esto se motive y ejerza un voto efectivo, inteligente y que sea un voto útil, ¿no? Y que la forma de votar es por uno solo. Esto es muy importante porque si no corremos el riesgo, si no lo hacemos bien y también hay confusión, se puede anular tu voto. Entonces, para no hacernos bolas, para no confundirnos, vota parejo por un solo partido, el de tu preferencia, que sea el Frente Amplio por México o Fuerza Corazón por México, ya sea PAN, PRI o PRD, vota parejo por ese, todo en línea, y así, y no votos cruzados y esas fórmulas raras. Aunque el INE ha aclarado que sí es válido que pongas, por ejemplo, Xóchitl 3 veces, eso es válido, pero la gente que va a estar contando ahí, los jefes de la mesa, sobre todo los representantes de los otros partidos, van a hacer lo posible, o sea, de Morena, para decir, no, es que eso no es válido, es que eso está mal, es que es un voto que no vale. O sea, aunque sea real, van a tratar de meter la duda, porque la gente que está ahí, pues no son expertos del INE, son ciudadanos que de buena fe aceptaron la responsabilidad, ¿no?, de cumplir con este deber ciudadano. Entonces, pueden aprovecharse, ¿no?, de esa buena fe y hacerles caer en la confusión. Entonces, es mejor eso. Para que no haya pierde, pones, si vas a votar por Xóchitl, todo PAN, puro, o sea, nada más tachas el PAN y punto. Si me permites explicar, si ya nos metemos un poquito más a fondo de esto, sobre cuál es la forma más óptima de optimizar el voto es, y ahorita por lo que decía, si yo voto, por ejemplo, por PRI y luego por PAN y por PRD, en las diferentes posiciones, estoy dividiendo, estoy pluralizando el voto, ¿no? Entonces, entre los tres partidos se dividen las votaciones y los cargos. Si tú votas por uno solo parejo, estás fortaleciendo a un solo partido. Y eso es interesante que lo sepamos. Si votas por el partido que tiene mayor representativa en la Cámara, de los partidos de oposición, y le das todos tus votos a él, que en este caso no es un tema partidista, es un tema de conveniencia, si se permite, o de optimizar mejor el voto. Si tú le das tu voto al que tiene la mayoría en las cámaras, de oposición, es el PAN. Y entonces si tú das todo PAN, te faculta otra cosa, Miguel. Te da puestos plurinominales. ¿Por qué? Porque el PAN tiene 115 diputaciones. Entonces tienes que tener un cierto número para que puedas acceder a los plurinominales. Entonces, si me hablas de optimizar el voto de la mejor forma y multiplicarlo en Jalisco por otros dos, es votando por el PAN. Si lo votas por el PRI, no le alcanza. Si le votas por PRD, pues menos, porque es un partido muy chiquito. Si lo votas por MC, tampoco, porque también es muy chiquito su 5%. Y entonces, si no se los das al PAN, ¿quién crees que se los lleva? Morena. Porque son los únicos que tienen mayor número de diputados. Entonces, si tú le quieres quitar a Morena y quieres fortalecer y quieres que tu voto se multiplique, hazlo por un solo partido del Frente Amplio, y en este caso mi recomendación es hazlo por el PAN. Si tu corazón toda tu vida ha estado con el PRI, bueno, pues dáselos al PRI también o al PRD, pero a la oposición en línea. Ok, bueno, pues yo creo que con todo esto, amigos, espero que les haya quedado pues muy en claro qué es lo que debemos de hacer para este próximo 2 de junio, salir a votar de esta manera inteligente, como ya muy claramente nos ha hecho favor de explicarnos Eleazar. Y bueno, pues aquí en sus comentarios también les invitamos a que nos dejen, siempre para nosotros es muy útil leer lo que nos retroalimentan. Las dudas, aquí han visto a lo largo del programa pues esta liga para que ustedes consulten directamente la Constitución, este proyecto de Constitución que hemos mencionado. Y bueno, pues ya saben que nosotros estamos trabajando con la idea de darle siempre el mejor material para su beneficio y sobre todo pues trabajamos siempre en beneficio de los intereses de nuestro país. Así que bueno, pues Eleazar, no sé si quieras agregar algo más. Nada más agradecerte, Miguel, por la invitación, gracias amigos por escucharnos y no falten a votar el 2 de junio, esa es la mayor fuerza que tenemos ahorita y que podemos ejercer
y Dios quiera que sea por mucho tiempo. Así que, y que no sea la última vez que podamos ejercer este derecho. Para ello, tenemos que ir a votar este próximo 2 de junio. Pues muchas gracias, Eleazar, por tu tiempo, Miguel. por tu explicación. Y gracias a ustedes, como siempre, por el favor de su atención. Esperamos verlos pronto en una siguiente entrega. Hasta la próxima. Muchas gracias.